Mi linda gente, bienvenidos a Gigantes de la Música. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de este momento? Tengo conmigo al hijo de simple y sencillamente la agrupación más grande de todos los tiempos en la historia de la música, los Bukis. Aparte de una dinastía de la cual, pues ya ve que muchas dinastías van dejando legado, pero también van dejando chismes y chismes y chismes. Bueno, esta dinastía solo ha dejado cosas positivas. Jamás he escuchado que se diga ni una sola cosa negativa de la dinastía Guadarrama. Así es de que, mi estimado Robert, qué placer y qué gusto tenerte al fin conmigo. No, un placer estar aquí en este canal. He visto todos los videos, muy buenas entrevistas, muy buenos invitados que has tenido y como te dije, un gran honor para mí ser parte de este canal, conversar contigo y a darle. Bueno, qué padre. Fíjate que la idea es ver la manera en que nosotros, que venimos de una pues situación difícil, logramos el éxito. En el caso tuyo, pues es lo contrario, porque vienes de, de simple y sencillamente un hombre al cual Marco Antonio Solís le dice la mano derecha de los Bukis. Imagínate nada más la importancia de tu padre. Aparte, pues todos los consideramos los Beatles mexicanos. Entonces, pues me imagino que tu vida ha de haber sido, si no color de rosa, pues muy cerquita, ¿no? Muy cerquita, pero pues fíjate que eso es lo que la gente ve, ¿no? Ujú. Pero como dices tú, mi papá tiene una gran responsabilidad, entonces yo lo veo en sus momentos de frustración o Mm. sus momentos de estrés cuando está organizando lo que van a tocar o está organizando lo que tiene que hacer. Y yo le ayudo mucho, ahorita, hoy en día, le ayudo mucho, mucho de eso. Entonces sí, es muy bonito, tenemos muchas bendiciones, Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero sí también todo tiene su balance, ¿no? Todo tiene su yin y su yang. Pero sí, por la mayoría parte, sí, gracias a Dios, sí me tocó nacer en una situación donde sí es favorable. Gracias a Dios, gracias a Gracias a Dios. Dios, así es. Robert, ¿qué edad tenías tú cuando Bukis dice adiós? Yo tenía 4 años. Entonces no te tocó ver la No, magnitud de lo que era el grupo, ¿no? no, no me tocó. No, y de hecho no, me acuerdo como dos o tres bailes Ujú. que me sé. Fíjate, una de las recolecciones más, de las primeras que tengo de que me acuerdo, fue en un baile en San José, California. O sea, eso ya me platicaron, yo no sabía dónde estaba. Yo tenía 3 años y el primer recuerdo que yo tengo es, me acuerdo que yo tenía papitis. Yo estaba con mi papá y como no lo veía, cada vez que lo veía, yo siempre estaba pegado con él. Ajá. Entonces estaba él a punto de subirse al escenario con los Bookies. Era el Ujú. 94, yo creo. Sí, yo tenía 3 años en el 94. Y ya estaba la presentación y me tenía agarrado y luego mi mamá me agarró y yo empecé a llorar. Y me decía, papá, no, tengo que tocar. Y yo me acuerdo muy claramente que yo quería llorar y no, pues no sabía yo que ya iba a trabajar. Ah. Y en ese momento, pues ya se subía a tocar y yo no dejaba de llorar. Y esa fue la primera vez que me arrimaron un case al ladito de él, como está al lado derecho del escenario, en una caja de sus teclados. Ahí Ujú. me sentaron a mí y a mi hermana para que dejara de llorar, para que ya viera a mi papá. Y sí hay fotos por ahí de esa noche, de ese día que estoy ahí sentado viéndolo ahí cerquita. ¿Qué Entonces piensas de sí, esa foto cuando la ves? pues pienso, me, me, me transporto, o sea, ya empiezo a conectar poquitos, porque ya ve que las recolecciones, las primeritas son pedacitos. Ujú, ujú. Así, ¿no? Y luego veo las fotos y hasta digo, oh, sí fue real, porque a veces no sé si parece un sueño tan, sí fue real. Pues orgullo también de poder tener esa silla, ¿no? Ese Ujú. front row seat, como le decimos aquí. Te preguntaba eso porque mi hijo mayor hacía prácticamente lo mismo que tú hacías. Ah, Me tocaba a mí subir al escenario a presentar a las agrupaciones o artistas sí. y pues le decía a su mamá, ten, porque ya me voy a subir. Y en veces estaba presentando a las agrupaciones o artistas y de repente sentí unos bracitos en mi pierna y era mi hijo. Y, Ajá. y voy a decirle, oye, pues bájate, pues nada,
a hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Y Sí, sí, fíjate sí. que hace aproximadamente, ¿qué sería? Unas 3 semanas, subí en mi página de Facebook una de esas fotos. Ujú. Me manda un recado privado mi hijo, dice, la foto más hermosa que tienes. Y le dije, ¿por qué, mijo? Dice, porque esos momentos eran increíbles para mí. Por eso te preguntaba ahorita, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? Yo creo que lo mismo, pienso, o sea, ¿qué sentía mi padre? Que ese fue en su momento, Mm. en la mera época de Bookies que estaban arriba, y yo me pongo en el pensamiento de él. Él que sentía estar en ese escenario, teniendo a su familia ahí a un lado, o sea, Sí. todos bien, muchas bendiciones, como dije hace rato, sí, muy bonito ha sido Ahora, todo. ¿te tocó estar en el primer evento del regreso de los Bookies? Sí, sí, ya a mí me tocó el trabajo de ser el asistente de mi padre. Eso incluye de acomodarle sus teclados, conectarle todo, asegurar que él nada más llegue al escenario, se suba a tocar y se baje. Yo me encargo de lo demás. Descríbeme. Entonces, Ah, perdón, adelante. no, no, yo creo que lo que iba a decir va con lo que me vas a preguntar. Descríbeme tu sentir, tu pensamiento al momento que empezaron las primeras notas de la primera canción. Y eso es lo que iba a decir. Lo que pasó es que como yo estaba en modo de trabajo, yo estaba a un ladito y yo estaba viendo. Mi concentración estaba tan enfocada en nada tiene que fallar, Ujú, todo tiene que sonar, porque si algo falla, son 75,000 personas que no van a escuchar un teclado, ujú. que no van a escuchar una voz. Entonces yo no tuve tiempo, no, no, como que no pude enseñar emoción. Yo pensé que iba a llorar, yo pensé que iba a sentir algo así, pero estaba tan preocupado por que saliera todo bien y porque sonaran, que eso es lo que yo tenía, preocupación y por mi trabajo. O sea, yo estaba en modo de trabajo, Pues donde mira, sí, no donde te sí sentí, preocupes, tú no lloraste, pero muchos lloramos por ti. no, de repente sí me llegaba la emoción. El primer ensayo que tuvieron, cuando ya armaron el escenario, armaron las luces, en la primera prueba de escenario, sí como que sí me llegó el sentimiento, porque sí, ahí es donde finalmente los vemos a los 7, finalmente, o sea, no, no, no era un concierto, pero era un ensayo. Y ahí sí igual así como que estoy soñando, está pasando, que sí, fue muy bonito, inexplicable. Es que es algo, y no, 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 no hay palabras, en serio. Yo le decía a tu papá y al resto de los muchachos en las entrevistas que me tocó hacer como los mismos, yo les decía, lo que los Bookies hizo fue injusto, porque si fueron sin decirnos adiós, nos deben de regresar y despedirse de nosotros. Y yo le fregaba y le fregaba tanto a tu papá, Robert, hablen con Marco. Y recuerdo cuando salió lo de tu cárcel, me mandó un Ujú, mensaje, carnalito, viene algo grande. Y dije yo, wow, ¿qué será? Pues me quedé con la duda, ¿no? Explota lo de tu cárcel y dije, increíble, qué padre. Me dio mucho gusto por todos, porque los Bookies se merecían ese regreso. Los Bookies no se merecían irse como se fueron, porque ¿cómo se va a ir la agrupación más grande de la historia sin darnos la oportunidad de decir, yo los miré por última vez? Como que no era justo, ¿no? sí, pues ahí, pues yo no me acuerdo mucho de esa época, yo no puedo comentar mucho, yo tenía que 5 años, entonces uno de niño no capta lo que está sucediendo, yo solo sabía de que, pues ya estamos en otro grupo que se llaman Los Mismos, Sí, y pues bueno, pues, está bien, a soy yo darle. a darle, pero sí no capta, pero sí fue muy bonito que se le dio eso al público, porque sí, a todos, o sea, no nada más a mi papá, también amigos de la escuela a mí, y qué onda, ¿cuándo se juntan? Y mucha gente a mí también, pues, ellos sabrán, yo no sé, pero sí, sí, mucha gente, y qué bueno que se hizo la magnitud que se hizo, el público se respetaba ese espectáculo, ese escenario, ese nuevo todo lo que sucedió. Y sí, Mm. fue muy, muy bonito. Y yo también como fan, aparte de ser familia y aparte de ser como fan, yo también estoy muy agradecido que me tocó ya verlos y sí, porque yo no conocía nada. Yo
pues, lo que es YouTube, la película de los Bookies, videos, fotos, solo me contaban anécdotas, pero yo a lo mejor no asimilaba, no captaba lo que fue el grupo en su momento. Ujú. Entonces ya ahorita ya estoy empezando a ver, sí fue fenómeno, sí fueron algo grandísimo, sí fueron los Beatles y ahora ya entiendo qué está pasando y que gracias a Dios me está tocando. Sí. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, escuchar a personas como Pepe Aguilar y a Fer de Maná decir la vara que los Bukis nos dejaron está muy alta? Y yo dijera, la vara que los Bukis le están dejando a todos no está muy alta, está altísima, porque tú lo dijiste hace ratito, llenar estadios de 70,000 gentes, si no una vez, sino dos veces y seguidas. Pues yo creo que va a estar difícil que lo veamos en cualquiera, ¿no? Sí, pues yo siento mucho orgullo. Yo sí vi ese live que subió Pepe y yo siendo fan de Pepe, siendo fan de su música, pues yo digo, pues un ídolo, Mm, ídolas a mi papá. mm. Yo, qué padre. Igual Maná, yo soy muy fan de Maná. Entonces yo oigo a Fer y una vez nos topamos a Sergio en el avión, mi papá y yo. Y Sergio, el guitarrista, nos dice, no, pues qué buena onda lo que hicieron en el sofá y los estadios. Y yo sacándome fotos con él como fan y él aplaudiéndole a mi papá. Y sí, es algo muy irreal, es muy bonito. Sí, sí, es padre. Más que nada eso, que mis ídolos ven a mi papá como un Como su ídolo. ídolo. Exacto. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, cuando varias notas alrededor del mundo decían que la segunda gira más grande en la historia de la música, solo detrás de los Rolling Stones? Ahora, hay que poner algo ahí. Rolling Stones, pues regresa más a menudo que los Bookies. Los Sí. Bookies, los Bookies tardaron 25 años en regresar. Entonces, imagínate si no hubieran tardado tanto en regresar, quizás hubiera sido la gira más grande en la historia de la música, ¿no? Puede ser. Sí, eso, sí me acuerdo de esa nota. Sí me acuerdo de varias giras que estaban en ese momento y creo que ese año Ujú. Bookies fueron la gira, sí, número dos abajo de Dos. Rolling Stones. Pero Rolling Stones hizo mucho más fechas que Bookies. Exacto. Entonces Exacto. Bookies hicieron creo que 9 fechas y los Rolling Stones hicieron muchas más. Entonces por eso ahí si no, si hubiera sido un año de gira, creo que sí hubiera sido la número uno. Sí. Háblame de tu infancia, porque me quedé clavado en lo de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Tu Mi niñez. fan, mira, fue muy bonita, fue normal. Sí, mis papás nos tuvieron en actividades en el béisbol, en el fútbol. O sea, fue muy, pues, común, pero y lo digo en la mejor manera, de que no tenía mis amigos que jugaba afuera, iba a la escuela, todo era así regular y eso lo doy crédito a mi mamá que mantuvo esa normalidad en nuestras vidas y sí, no, nos mantuvo así en ese tipo de... Obviamente mucha gente pues, me decían, pues nosotros de niños nunca decíamos, oh, mi papá es tal persona, mi papá es tal persona, pero en la escuela, las mamás de los amigos, así nada más en ver el pelo, ya saben quién es, y ya ahí se corría la voz y como que ya así ya nos identificaban con eso de Bookies. Y sí, mi papá siempre fue padre primero, o sea, tenía que irse de gira para trabajar, pero él cuando estaba en casa estaba en la casa. Wow. Llegaba de las giras, se levantaba a llevarnos a la escuela, iba por nosotros a la escuela, nos llevaba a las prácticas, iba a los juegos cuando podía. O sea, si estaba en casa y si podía ir, era su prioridad. Siempre los eventos de la escuela, los programas ahí que cantamos todos. Entonces sí, sí tuvimos una infancia, una niñez muy regular y eso le doy muchas gracias porque sí fue muy padre. Oye, pues eso tiene, pues yo dijera que el doble de admirar, ¿no? Porque siendo la mega estrella que ya era, y luego todavía asistir a o sea, tus eventos especiales de la escuela, Sí, porque en muchas ocasiones sucede de que se le pide a esa persona, es que no vengas porque quitas la atención. exacto. Mejor mantente al margen o Ajá. en un lugar donde no te vean, ¿no? Sí, así es y sí, siempre estuvo ahí.
siempre le pedían fotos y él siempre generoso, siempre pues, fotos y pues uno de niño no captábamos lo que era y me acuerdo que yo como, ya vámonos, ya vámonos y él con la gente sacándose fotos ahí en las escuelas. Y pasaba mucho, me acuerdo una vez, fue una práctica de béisbol que tenía yo 8 años y fui a una práctica y ya practiqué, mi papá me llevó y así, al día siguiente el coach, el entrenador le llama a mi mamá, disculpe, pero su esposa es de los Bukis, ¿verdad? Y luego ya, entonces así fue común que íbamos así, pues normales, regulares y ya se corría la voz y lo reconocían. ¿Nunca te tocó que hubiera algún o algunos niños que te dijeran, ay, si te crees mucho porque tu papá es parte de los Bookies? Siempre, no, eso siempre. Sí, 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 hasta la fecha. De veras. Sí, eso siempre, pero pues bueno, ya, eso ya es decisión que ellos tomaron. O sea, por más que yo quiera dar otra imagen, la gente a veces ya deciden antes de conocer a uno y ya te categorizan en ese lugar y ya es fuera de mis manos. Suele suceder mucho eso. Ahora, Exacto. me imagino que pues lo musical lo traes de toda la familia Guadarrama, Muchos pero músicos, sí. también ya me dijiste que Pepe es uno de tus ídolos, Maná, lo mismo. Ujú. ¿Cuándo te adentraste en la música? ¿Cuándo te interesó la música? Yo desde que me acuerde, hasta de cuando no me acuerdo, mi papá me dice que yo de 2 años apenas caminando o ya agarraba las baquetas y ya le estaba pegando a todo. Esto me platican, yo no me acuerdo. Dice mi papá que se le hizo curioso una vez, tuvo un grupo en la casa, yo tenía 2 o 3 años, y todos los niños estaban corriendo y el grupo tocando y yo me paré enfrente del grupo nada más a ver. O sea, un niño de 2, 3, un bebé casi caminando. Entonces yo creo que eso ya me interesaba o ya me atraía, ya me llamaba mucho la atención lo que la música. Y así fue pensando, mi papá siempre tenía estudios en la casa, y yo siempre de curioso y de metiche, yo le decía, bajaba y ahí estaba con él y me gustaba, siempre pegándole y tocando, como muy inquieto, yo era muy inquieto. De hecho sí, hay una canción una producción de Ezequiel Peña que mi papá hizo, El Tirador creo que se llama, en Ujú, una canción que se llama Celoso, hay unos bongos, dice ujú. mi papá que me escuchó tocando los bongos y dijo, a ver, grábale, grábale, y que la grabó, y ahí salió mi primer ¿En grabación, serio? y ajá, y Oye, qué dijo, padre, ¿no? sí, que dice yo le estaba tocando bien, y que le dijo al ingeniero, grábale, grábale, y déjalo correr. Wow. Entonces, pues yo creo que ¿Qué desde edad ese tenías tiempo, ahí cuando yo creo sucedió eso? yo creo que unos 3 años, No. sí, unos 3 años. Oye, Por ahí pues qué tenemos, oído, ¿no? yo creo que sí, sí, eso ya es de Dios, eso ya, Sí. yo sí le doy mucho, Dios me dio un oído que sí, yo me acuerdo ya fui creciendo, ya mis recolecciones más, que ya me acuerdo bien, de 5 años, yo me acuerdo estar en el carro y escuchar música y escuchar las segundas voces y terceras voces y ya las podía yo separar, ya podía distinguir qué voz era y ya hacer segundas, como se les dice. Y para mí era normal, para mí era como que, y mi papá me decía, caray, se le hacía, no sé, y yo decía, pues está fácil, así se me hacía. Igual él estaba haciendo un arreglo y no había batería. Y yo le empecé a dar, yo tenía 6 años aquí, 5 o 6 años. Y le empecé a dar la batería y me dice, ¿cómo sabes que así va? Y pues así es, ¿no? Y sí, me acuerdo que siempre se me dio una cierta facilidad de agarrar, de agarrar instrumentos y sacarle algo de sonido. Qué bueno que dijiste esto porque para allá iba. Los Guadarrama tienen fama de no ser músicos de un instrumento, sino de varios instrumentos. ¿Cuáles Exacto. instrumentos dominas tú? Mira, son 5 que domino, yo siempre digo, los que puedo cobrar, los que ya puedo cobrar, son 5. Es la batería, que fue el primer instrumento que toqué a los 3 de la batería. El piano, ese es el piano, yo estudié piano, ya me gradué de piano, tengo mi título de la Universidad de Piano. Guitarra, bajo y saxofón. Entonces, la guitarra y el bajo ahí están relacionados, entonces ahí se dan los dos. Y el saxofón en la high school, me metí en la escuela en la banda de jazz, ella aprendí el sax. Entonces esos son los 5, pero de repente agarro yo una vihuela, un ukulele, así algo, le saco algo de sonido, pero sí, esos 5 son.
Wow. Ahora entiendo por qué tu papá dice, mi hijo es más fregón. No, pero él también, él toca trompeta, toca el saxofón mejor que yo, mucho mejor que yo. Toca la flauta, toca el piano, obviamente, toca muy bien el piano, igual la guitarra la puede sonar muy bien. Ujú, No, sí, pues los Guadarramas son de viento, esa es la fama, y lo ujú, que es trompeta, saxofón, trombón. ujú, Y yo me acuerdo una vez que fui a Durango, yo tenía 10 años, me acuerdo claramente, yo todavía no tocaba nada de trompeta, nada de viento. Un señor allá en Vicente Guerrero Durango, donde está mi familia, me dice, ah, ¿tú eres Guadarrama? Sí, ¿de quién eres hijo de Roberto? ¿Y qué tocas? Oh, toco batería, toco guitarra. No, 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 de viento, ¿qué tocas? No, nada. Y me dice, ah, tú no eres Guadarrama. Como me hizo enojar, de 10 años me hirvió la sangre. Entonces, regresando y mi primo Pepito estaba conmigo, me dice, no, al rato, ¿verdad? Al rato, y me defendió. Llegando de las vacaciones ese diciembre, año nuevo, después de año nuevo, llegando aquí, agarré el sax y empecé a darle. Dije, no, a mí no me van a decir eso. qué padre. Oye, Sí. qué bonitos recuerdos tienes y qué bonitas cosas platicas, porque hay muchos ídolos que sus hijos, pues no platican cosas así tan bonitas. Algunos de ellos sí, por ejemplo, dicen, no, pues mi papá nunca estuvo en la casa. Y cuando venía, pues eran momentos muy pequeños, o sea, nos hizo Ujú, falta nuestro padre. Algunos otros, pues, dicen, no, pues cuando le mostré mi música a mi papá, ujú. fue muy duro conmigo. Y a mí me tocaba muchas veces conversar con ellos y decirle, mira, si fuera blandito, no progresaras. Ponte a Exacto. pensar en eso. Si él te dijera, ah, mi hijo, qué bien está hecho eso, probablemente ahí te quedaras y ahí Ujú. dijeras, está bien. En cambio, si él te dice, ¿sabes qué? No me gusta, te falta, o esto o lo otro, o te critica lo que a ti te hiere, al contrario, te está dando un empujón, te está diciendo, necesito más. Y Exacto. muchos años después, varios de ellos sí lo reconocieron, me dicen, me acuerdo la vez que nos fuimos a comer y que yo bien agüitado hasta llorando, diciéndote, no, a mi papá le mostré lo que traía y me dijo, no, eso no sirve. Dijo, ¿cómo me Caray. gustó? Y pues me dicen, y ahora veo el por qué me decía eso, pero en cambio lo tuyo es muy bonito, o sea, siento que tu padre, pues, ha hecho un trabajo mejor de padre todavía que de músico, ¿no? No te creas, sí, 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 sí fue duro conmigo, pero como tú dices, gracias a eso seguí progresando. Ujú, Sí, a veces llegaba de la escuela y le enseñaba algo y nunca me decía, suena feo, pero me decía, ah, está bien, ahora trata de hacerle así, es como que siempre mejórate, ujú. siempre diciendo así. Y yo me acuerdo que pensaba, pues, ¿por qué no me dices que está chido y ya? Y así. Pero sí, eso viene con tiempo. Todo Sí. eso viene, todo eso viene con, ahorita ya estoy apenas ya captando y viendo su estrategia, se puede decir, ¿no? Igual, pues yo de niño sí me enojaba y sí me lloraba yo cuando mi papá no estaba en muchos eventos. Así le tocaron muchos eventos, pero yo creo que la mayoría faltó por estar trabajando. Ujú, Y en ese tiempo pues, yo no entendía el concepto de pagar un pago de una casa, ujú, colegiatura. Yo de niño no entiendes el concepto de eso. Entonces se iba, yo lloraba, ¿por qué no está aquí mi papi? ¿Dónde está mi papi? Aquí todos los papás están aquí participando y ¿dónde está mi papi? Pero ahorita ya lo veo y nunca tuve rencor ni nunca enseñaba ese resentimiento porque como te digo, cuando estaba en la casa, estaba en la casa. Era el papá número uno, hasta se acostaba en el piso con nosotros para, para estar juntos, ¿no? O sea, teniendo su cama y de seguro viajando así, y nos quedamos en el piso, y armábamos una cama y ahí nos quedábamos. ajá, Entonces, sí, sí, la vida es un balance. ujú, Y ahorita ya, como dicen todos, ¿no? Ya en esta etapa de mi vida empiezo a ver las razones de muchas cosas. Empiezo a ver pues me pongo en su lugar también. ujú, Y sí, entiendo muchísimo. Y gracias a Dios, siempre fue un buen padre, sigue siendo muy buen padre. ujú, Y sí, sí, todo tiene razón. Todo tiene su logística hasta de por qué hace cosas, por qué me dice cosas de cierta manera, por qué me enseña cosas de cierta manera, su reacción de cuando le enseño mi música y así. Pero sí, es puras bendiciones aquí, gracias a Dios.
Hace ratito dijiste que cuando tu papá te llevaba a algún lugar, pues se acercaba a la gente, le pedían fotos, le pedían autógrafos y él siempre atendía y de buena manera, Siempre. Sí. corriente. Fíjate que, y no es porque estés aquí ni por darte por tu lado, pero en los momentos de más éxito de los Bookies, te hablo de Las Vegas, te hablo de Los Ángeles, te hablo de San Francisco, te hablo de México, de algunas partes de México, porque en algunas partes de México me tocó estar con ellos, pero más acá en los Estados Unidos. Sí. Todos atendían de maravilla a la gente, pero yo siempre, pues siempre estaba un poco más cerca a tu papá. Y te aseguro que jamás lo miré, que por muy cansado que estuviera, desatendiera a alguien o dijera, ¿saben qué? Ya vámonos, pongan un guardia de seguridad ahí porque ya me quiero ir. Mm. Todo lo contrario, siempre de buena gana, siempre con una sonrisa, en veces muriéndose de hambre, pero ahí estaba. Sí, no, sí, él respeta mucho a su público y él entiende que el público es una gran parte de las bendiciones que nos llegan. Y Ujú. gracias al público, pues está pasando lo que pasa. Gracias al público que no se olvidó de Bookies, pasó lo que pasó, esa euforia. Entonces él está muy consciente de eso y sí, como dices tú, siempre atiende de buena manera, siempre se saca una foto. Sí, han llegado personas que estamos comiendo en un restaurante y agarran una silla y se sientan ahí. Y así como que, ah, caray, pero él nunca, que seguridad ni que quíteme esta, no, nunca, nunca, nunca. Él sí le agradece mucho a su público y quiere mucho a su público. ¿De dónde vendrá eso? Porque en una entrevista que le hice, me dijo él que un día tu abuelita le dijo, mijo, ya no quepo aquí. Y que le dijo, ¿cómo, mamá? Dice, pues si la casa está bien grande, o sea, hay espacio por todos lados. Y que tu abuelita le dijo, no, ya no quepo del orgullo que siento por ti y por ustedes. De ahí le vendrá de tus Sí, abuelos. yo creo que sí, pues toda mi familia así es. Entonces sí, él viene de muy buenas raíces. Mi abuelita siempre muy amable con todo el mundo. Y sí, sí, de ahí viene, definitivamente. Sí, porque se me hizo a mí algo tan precioso porque dije yo, wow, imagínate que tu madre te diga algo así tan hermoso. Y me acuerdo que le pregunté, le tocó verte en grandes escenarios? Dice, sí. Sí, sí, sí le tocó. Llegué varias veces a grandes Ujú. escenarios. Yo creo que eso ha de ser de las cosas más hermosas que él se va a llevar en su corazón, ¿no? Sí, sí, especialmente Día de Madres en Las Vegas. Ella asistió a Wow. ese concierto, le tocó. Y claro que sí, pues todos bien contentos de que estuvo ahí en el concierto. Hubo una cena muy bonita después del show donde también ella asistió y ella, fíjate que me acuerdo, es una de los recuerdos más bonitos que tengo de mi abuelita. Me acuerdo que estaba la mesa de los 7 integrantes y mi abuelita estaba con ellos, ella sola. Entonces yo me le quedé viendo y yo dije, para ella son sus 2 hijos y sus amiguitos. Ujú. O sea, no, no, ella los ve con otro tipo de amor, otro tipo de ternura, no, no son los Bookies, o sea, sí les está orgulloso de ellos, pero dice, son mis hijos y sus amiguitos y los voy a cuidar y los voy a seguir cuidando. Y Wow. sí me quedé viéndolo así, dije, eso es lo que está pasando ahorita, me hizo una película, pues. Sí, no. La próxima semana, porque quiero que me hables de las producciones tuyas, Claro que sí, porque me platicó tu papá y me platica mi hija que has hecho unas cosas maravillosas, así es de que quiero que también hablemos de ti, ¿qué te parece? claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, ya lo saben, gigantes de la música, búsquenos cada semana. Por favor, suscríbanse, es importantísimo. Y también dale me gusta. Gigantes de la música, gracias.